Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que Dios hizo en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida mucho más, mucho más. Buenos días. Buenos días, Padre. Estamos concluyendo esta nueva semana. Vamos avanzando en el tiempo, en la historia, detrás de Jesucristo, pisando sus huellas, queriendo estar lo más cerca posible de Él. Por eso nos reunimos cada mañana para escuchar su mensaje y hacer memoria de su muerte y resurrección, celebrando la Eucaristía. Esa muerte y resurrección que cambiaron definitivamente la historia. La historia tomó un nuevo rumbo en el momento en que Jesús aceptó morir por todos y al mismo tiempo resucitar para todos. Por eso, en esta mañana, hacemos memoria del Señor resucitado y nos unimos a Él para abrazar a la humanidad entera. A todos los que sienten bendición de Dios, la vida misma y todo lo que favorezca la vida. Nos alegramos con los que celebran la vida, ya se trate de la concepción o del nacimiento de un hijo, del cumpleaños de alguna persona querida, de la recuperación de un enfermo, del logro de cualquier triunfo que nos haga sentir que vamos creciendo y vamos ensanchando nuestras posibilidades de servirle a la humanidad. Pero también hay luchas pendientes. No hemos llegado a la meta. Y estas alegrías que celebramos nos hacen mirar todavía los deseos insatisfechos, las necesidades no colmadas. Y nos unimos también a los que luchan por la paz y la justicia, a los que luchan por la vida y la convivencia, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los que aspiran a lograr una convivencia mejor y a ello dedican lo mejor de sus esfuerzos, como los líderes sociales y las autoridades que, guiadas por el propósito del bien común, incluso son capaces de ceder a su propia comodidad y a su propio bienestar para entregar su vida por el bien de los demás. También compartimos las luchas de los que en este momento se sienten desprotegidos, los que han perdido su empleo, los que no han tenido empleo, los que sienten que cada mañana que se levantan tienen un enorme desafío: sobrevivir. Los que luchan contra la pobreza, la precariedad de los medios, los que luchan con la enfermedad y con la desatención, con la indiferencia,
aquellos que sienten que su vida vale menos que unos pesos. Nos unimos también a todos los que en el lecho del dolor padecen alguna enfermedad que no les permite levantarse y llevar una vida social, ni siquiera familiar. Compartimos también la oración de aquellos que recuerdan a sus seres queridos que vivieron una vez a nuestro lado y que ahora partieron a la patria definitiva, a la verdadera tierra prometida, al hogar del Padre Celestial. Algunos partieron hace mucho tiempo, muchos años, y sin embargo todavía los recordamos. Otros partieron más recientemente, 1 año, y estamos celebrando ese aniversario. 1 mes, y estamos haciendo recordación de ese mes. 9 días, que es el tiempo de luto de nuestra sociedad, y también estamos haciendo recordación de esas personas queridas para nosotros. Nos unimos a todos los que hacen recuerdo de sus difuntos y compartimos la esperanza de encontrarnos con ellos en la casa del Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios la oportunidad que tenemos de vivir este nuevo día y pidámosle que su Espíritu Santo nos inspire para vivirlo del mejor modo y para romper las ataduras que nos ligan a la injusticia y a cualquier forma de violencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos.
Padre, tú que por medio de tu Hijo nos revelaste que quienes trabajan por la paz serán llamados hijos tuyos, concédenos instaurar aquella justicia ininterrumpida que es garantía de una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército. Acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías y el día 9 del mes cuarto. El hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales. Mientras los caldeos rodeaban la ciudad, se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 1 del 5º mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia, funcionario real de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, recibió las murallas, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, se llevó cautivo al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe. De la clase baja dejó algunos como viñadores y hortelanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestra cítara. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirnos. Cántanos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés en contra de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminado el discurso del monte, donde Jesús presenta el espíritu de la buena noticia, con todo lo que esto implica, incluso para las relaciones sociales, que fue lo que vimos en el capítulo 7, a pedazos porque tuvimos unas fiestas allí. Ahora Jesús baja del monte y el evangelista hace notar una cosa, que lo siguió mucha gente, lo que indica que la radicalidad con la que Jesús ha propuesto el mensaje no le ha quitado así de aceptación entre la gente. Para la gente, las manifestaciones de adhesión a Jesús implican aceptación de esas exigencias que Él ha hecho ver del amor universal de Dios. Esto me recuerda una cosa que le escuché una vez a un sacerdote anciano ya, nonagenario, en la diócesis de Montería, el padre Gumersindo, que en una ordenación de sacerdotes que hubo en Montería, a la cual yo fui invitado como padrino de ordenación de uno de los que se iban a ordenar, el padre me decía: cuando uno es muchacho, uno está dispuesto a darlo todo. Y es necesario que cuando uno es muchacho, le exijan, lo acostumbren a dar al máximo y no a ser mediocre. Esto me lo decía refiriéndose a que la formación de los muchachos en el seminario, cuando estaban jóvenes y querían entregarse en la vivencia del ministerio, debía ser una formación que los invitara a la excelencia, exigiéndose a sí mismos, no que le exijan los demás, sino ellos mismos exigiéndose la excelencia para dar mucho más. Y efectivamente, eso es importante, que nosotros no seamos mediocres,
porque la mediocridad lo que hace es producir hastío. Jesús no ha presentado un amor mediocre, complaciente, sino que ha presentado un amor con unas exigencias que lo llevan a uno a la estatura de Dios. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es un amor realmente exigente y por lo tanto un amor que vale la pena. Y eso ha hecho que una gran multitud lo siga ahora después de su enseñanza. Justamente en esa bajada del monte, Jesús se queda solo. Dice que lo seguía una gran multitud, pero después dice que Jesús está solo y se le acerca un leproso. Para nosotros un leproso es un enfermo, y sobre todo hoy que la lepra ya tiene curación, pues eso no es como mayor problema. En aquella época las cosas eran distintas. La lepra se consideraba la hija primogénita de la muerte. Era una forma de morir a pedazos. Y fuera de eso, como no había no teníamos el conocimiento científico de ahora, cualquier afección de la piel se consideraba lepra. Y por eso se mantenía a los leprosos por fuera de las poblaciones. Y ellos mismos debían advertirle a la gente que estaban por ahí. Cuando sentían gente debían gritar impuro, impuro, para que la gente no se les acercara, porque había otro problema. Su enfermedad no solamente resultaba contagiosa y ponía a las personas en riesgo de comprometer su salud, sino que también aparecían los leprosos como malditos de Dios. Y por consiguiente estaban excluidos del trato con Dios. No solamente estaban excluidos del trato social, ellos no podían vivir en las poblaciones, sino que también estaban excluidos del trato con Dios, porque Dios, según lo que se enseñaba, los detestaba y los había castigado de esa manera tan cruel. Pero este leproso, cuando oye lo que Jesús ha predicado, siente que hay una luz de esperanza para él. Por lo menos así lo entiende él. Y toma la iniciativa de violar la ley. Se le acercó a Jesús. Pero el hombre está temeroso y por eso se pone de rodillas. Él siente temor ante Jesús porque no está seguro de que él haya interpretado correctamente lo que Jesús dijo. Según lo que Jesús dijo, Dios ama a todos, buenos y malos, justos e injustos. Y por eso él se anima, pero no se siente seguro de haber interpretado bien a Jesús y por eso está temeroso también. Se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo primero que notamos es que él no duda de que Jesús pueda. Lo que él duda es que Jesús quiera. Si quieres, puedes limpiarme. Lo segundo que hay que notar es que el leproso no le está pidiendo a Jesús que lo cure, sino que lo limpie. Este lenguaje es muy preciso porque lo que él quiere pedirle a Jesús es que lo limpie de la lacra que tiene de ser considerado un maldito de Dios y por tanto un excluido de la sociedad humana. Si quieres, puedes limpiarme.
El evangelista dice que Jesús extendió la mano. Cuando nosotros leemos extendió la mano, podríamos llegar a pensar como así, de lejitos a metro, como ahora, con distancia social. Y no, en el Evangelio esta expresión alude a las obras de Dios cuando con mano potente y brazo extendido sacó a Israel de Egipto. Es decir, la acción de extender la mano es una acción liberadora. Cuando el evangelista dice que Jesús extendió la mano, está dando a entender que Jesús está ejerciendo su acción, su autoridad como hombre libre, y está participando su autoridad, o sea, dándole libertad al leproso. Extendió la mano y lo tocó. Ahora es Jesús quien viola la ley. No solamente estaba prohibido que los leprosos entraran en relación con las personas sanas, sino que además a las personas sanas se les advertía que si tocaban a un leproso quedaban impuras. Ahora Jesús viola la ley y se da una doble violación de la ley. Claro, ¿por qué? Porque es que la ley impedía la relación social entre los hombres, la relación interhumana, y al mismo tiempo prohibía la relación con Dios. El leproso estaba excluido del amor de Dios. Jesús ahora manifiesta ese amor de Dios, del mismo Dios del Éxodo, liberando al leproso de ese temor, liberando al leproso de ese prejuicio y al mismo tiempo integrándolo a la sociedad. Lo tocó y le dice, quiero, queda limpio. Jesús manifiesta el querer de Dios, y el querer de Dios no es la exclusión, no es el rechazo, ni mucho menos el horror. El querer de Dios es la aceptación, la inclusión. El querer de Dios no es el desprecio. El querer de Dios es la valoración del ser humano. Quiero, queda limpio. Jesús entonces le declara al leproso que no hay razón ninguna para que él se sienta excluido de la sociedad humana, ni mucho menos para que se sienta excluido del trato con Dios. Que lo que la ley ha enseñado en ese sentido está completamente errado. Jesús le comunica al hombre su propia libertad ante la ley. Quiero, queda limpio. Y dice el evangelista, enseguida quedó limpio de su lepra. Es decir, él había hecho suya su lepra, él había hecho suya esa exclusión, esa marginación, y él prácticamente legitimaba que la sociedad lo rechazara porque él se sentía un maldito de Dios. Cuando Jesús le da la libertad y le manifiesta su amor tocándolo, entonces él comprende que esa marginación estaba en él, que él no debió haberla hecho suya, no debió haberla aceptado nunca. Y ahora se libera de esa, quedó libre de su lepra. Y entonces ahora viene una advertencia de Jesús. Todavía es muy pronto para que la gente acepte esta realidad. Hasta el momento Jesús ha mostrado las exigencias
del amor universal de Dios. Y eso entusiasmó a la gente. Pero en el momento en que esto se publique, eso va a conmocionar los fundamentos de la sociedad judía. Habrá que replantearse por completo la sociedad. La ley en este sentido no tiene validez. Eso implicaría una conmoción mental y social. Por eso Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Es decir, esto todavía no es para publicarlo. Dios te acepta, Dios te ama. Dios no te excluye, jamás te ha maldecido. Pero por otro lado, ve a presentarte al sacerdote y manda y lleva la ofrenda que mandó Moisés en contra de ellos, en testimonio contra ellos. Aquí hay una cuestión que vale la pena mirarla de cerca. Lo manda al sacerdote porque el sacerdote era el que tenía la autoridad para decir quién estaba bajo la mirada amorosa de Dios y quién estaba integrado en la asamblea de Israel. Y por otro lado, a que vaya a ver si la sociedad lo acepta otra vez. Y se refiere Jesús a la ofrenda que Moisés mandó, no que mandó Dios, sino que Moisés mandó, y Moisés mandó esa ofrenda para que sirviera de testimonio contra ellos. O sea, Moisés fue consciente de que el pueblo se estaba guiando por un prejuicio y había endurecido el corazón sin misericordia con los enfermos. Y por eso prescribió una ofrenda que en el fondo indicaba como el testimonio de que la gente le ponía condiciones a la otra gente para aceptarla en la asamblea de Dios. No es Dios el que mandó esa ofrenda, es Moisés quien la mandó, y no la mandó Moisés como una forma de congraciarse los unos con los otros, sino como testimonio de que aquel pueblo era duro de corazón y no sentía compasión por los desdichados. Nosotros estamos viviendo unas circunstancias parecidas cuando hablamos de la marginación, de la pobreza, de la exclusión, y sobre todo cuando hemos sentido que algunas personas, incluso en altos cargos del Estado, se han referido a los pobres y a los excluidos con un evidente desdén, con desprecio, como si ellos no fueran la manifestación de la dureza de corazón de esta sociedad, como si en ellos no se viera la inclemencia de esta sociedad excluyente que los redujo a esa condición miserable. No podemos nosotros mirar a los pobres como si ellos fueran responsables de su falta de educación y de su carencia de medios. Detrás de toda esa pobreza hay una historia que se ha querido ocultar. Primero, no es voluntad de Dios que haya seres humanos excluidos y sufriendo. Segundo, tampoco es culpa del leproso haberse enfermado, así como tampoco es culpa de los pobres el hecho de ser pobres.
Nosotros necesitamos replantearnos nuestra sociedad y sobre todo replantearnos nuestros criterios. Por eso se nos ha dicho reiteradamente que la pandemia vino a desnudar la injusticia radical que hay en nuestra sociedad. Y ahora a nosotros nos corresponde la actitud de Jesús. Yo sí quiero, queda limpio. Nos toca sanear esta sociedad, pero esto es por voluntad nuestra, en la medida en que nosotros queramos manifestar ese amor universal de Dios y al mismo tiempo esa acción liberadora de Dios, la mano extendida. Que el Señor nos ayude con la luz de su Espíritu Santo. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación aceptan la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para su santa iglesia. Padre, que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios, Padre bondadoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias, tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu Santo mueves los corazones humanos para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se estrechen la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues, Padre, que el amor venza el odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en concordia.
Por eso, con todos los coros del cielo, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti, Padre bondadoso, te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es el mensaje de salvación para la humanidad, la mano que tú tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Padre, y nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amemos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste hasta la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en cuerpo y sangre de tu Hijo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, aquella noche tomó el cáliz en sus manos y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, quien nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete de salvación concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer de entre nosotros toda enemistad. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo.
Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre del Señor, con tus apóstoles, los mártires y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los seres humanos de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Reúnenos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu de Dios, oremos como hijos, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas todos los pecados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces.
que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Oremos. Padre, concédenos generosamente el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un día muy feliz. Gracias, Madre.